Jesús y María les bendigan, hermanos. Solamente una de las hermanitas logró dar algo del texto. Levanten la mano los que vivieron la Semana Santa, la pasión de la Semana Santa. Levanten la mano los que vivieron la pasión de Jesús en la Semana Santa. Levanten la mano, por favor. Una hermana, dos, tres hermanas, qué bien. Beilo Vasco, ninguno. Una hermana, la cantora, muy bien, cuatro. Y los demás ni tan siquiera fueron a los servicios. Los demás estaban viendo la selecta que perdía. Los demás estaban en la playa, en la Costa del Sol. Hermanos, ¿en qué consiste la pasión de Jesús? La pasión de Jesús es un texto bíblico repetido por Jesús, que lo convierte en oración para poder aguantar el hecho de sufrir todos los pecados del mundo y pedir perdón por esos pecados. Eso es toda la Semana Santa. Si usted no estuvo repitiendo texto bíblico durante toda la Semana Santa, no lo convirtió en oración, no aceptó todo tipo de sufrimientos y pidió perdón por todos los pecadores que somos todos, usted no ha vivido Semana Santa. No importa si fue a todas las procesiones que haya ido. No importa si usted comió pescado envuelto en huevo y comió torrejas y jocotes en miel, no importa. Si usted no estuvo meditando, repitiendo, porque Jesús eso es lo que hizo en la Semana Santa. Estaba repitiendo el texto bíblico, lo convierte en oración repetitiva para poder soportar todo tipo de pecados, pidiendo perdón por cada uno de nosotros. Eso es todo, en resumen, eso es toda la pasión de Jesús. Usted no lo hizo, no diga, por favor, no lo diga que usted ha vivido la Semana Santa, ha vivido la pasión. No es cierto. Queridos hermanos, yo entiendo, esto no lo han enseñado en sus parroquias, perdónenme. No lo enseñan en los ministerios, perdónenme. Pero esto es la pasión de Jesús. Lo más importante de Jesús es la pasión. Es donde Él se saca la mejor nota para poder luego resucitar. Y no lo hizo, no sufrió la pasión para que nosotros fuéramos espectadores de una procesión, para que fuéramos a Izalco, a Nahuizalco, a Sonsonate, Antiguo Guatemala, España, Tierra Santa. Él no vino para esas cosas. Él no vino para ver quién sacaba la alfombra más grande del Salvador, Sensuntepeque. Él no vino para ver quién hacía las mejores torrejas o el mejor pescado envuelto en huevo. Él vino para enseñarnos cómo se paga por los pecados del mundo, pidiendo perdón por cada uno de nosotros. Y la técnica es estar repitiendo texto bíblico convertido en oración. No nos inventemos otro cristianismo. No existe. Usted pudo haber ido a 100 procesiones. Si no hizo esto, no le funcionó para nada. Perdóneme. Usted pudo haber comido los mejores pescados envueltos en huevo del país. Si no hizo esto, no funcionó. Y Cristo María fue creado por Jesús para iluminar a todas las parroquias y congregaciones del país. Ese banner no puede desaparecer, ese banner no se puede esconder, esa frase todo el tiempo tiene que estar delante de nosotros, porque es la razón de la existencia. Cristo María fue creado por Jesús, no fue creado por un hermano que se le ocurrió hacer, no, eso es carne. El Señor Jesús, yo quiero, dijo, una comunidad que ilumine a todas las parroquias y congregaciones, está hablando de los católicos, evangélicos y todos los demás, que los ilumine sin desplazar a nadie. No vamos a ir a hacer lo que otros hermanos hacen, pero los vamos a iluminar a todos. ¿Cómo? A través de la vivencia del texto bíblico. No hay otro. ¿Por qué Jesús tuvo que crear a Cristo María? Porque los demás están bien mal. Porque el problema es que hay un gran oscurantismo en nuestra parroquia, en nuestras congregaciones. Y la gente, en su buena fe, en su sencillez, o a veces en su soberbia, creen que ya lo saben todo, que lo pueden todo.
Y si lo estamos haciendo todo bien, porque este es uno de los países más violentos del planeta. Entonces, hermano, no vuelva a vivir la pasión de Jesús de la manera como lo ha vivido. Lo dijimos antes. Tenemos una de las mejores formaciones del país. Bendito sea Dios. El problema es de qué sirve que sea una de las mejores formaciones si no lo estamos poniendo en práctica. Mire los hermanos de Sensunte, estuvimos en la Semana Santa en Sensuntepeque, retiro para 400 jóvenes, qué precioso. Estuvimos en Hilo Vasco, en la iglesia San Miguel Arcángel, predicando solo para hombres, aquella iglesia llena ya el martes en la noche. Hemos estado en San Vicente el fin de semana también. Y el problema es el mismo. La gente no conoce a Jesús porque no estudia Biblia. Hermanos, lo más importante no son los cantos. Hermanos, no son las dinámicas. Es el unirnos a Jesús. Es vivir como Jesús, con Jesús, para Jesús. Y para eso fue creado este ministerio, para iluminar a todos. Y nos va a pedir cuenta, porque nos ha entregado un material precioso. Las hermanas, los hermanos están conscientes que la enseñanza que tenemos no se encuentra. Dele la vuelta a todas las parroquias y congregaciones que haya por aquí, no la va a encontrar. Bendito sea Dios. Tenemos una de las mejores formaciones. El problema es de qué sirve si no lo ponemos en práctica. No se acuerdan. El problema viene de que nos han formado mal, calentar la banca, las sillas plásticas, ir en las procesiones cargando un anda. Con eso no solucionamos nada en este país. Si usted no se va uniendo, no se comprometió a vivir como Jesús, esto no funciona. Aunque haya cargado y le han salido callos en los hombros de tanto cargar andas, y haya recorrido todo El Salvador a pie y de vuelta, eso no funciona. Si usted no se comprometió a vivir con Jesús como Jesús, no funciona. Hermanos, tenemos que ser bien claros en esto. Y seguimos estudiando, esperamos que la próxima los pastores también. Qué pena. ¿Quiénes son los pastores del sábado? Selen. La otra pastora no está, ¿verdad? Y el gran problema es eso, si los pastores dirigentes no están, imagínense. Perdone, pero esto es lo central de Jesús. Ya lo leímos, los textos bíblicos son bien claros. Todos los días enseñaba, dice Jesús. ¿Por qué no me capturaron en aquel momento? Yo enseñaba todos los días en las gradas del templo, en la sinagoga, dice Mateo y dice San Lucas. El oficio principal de Jesús es la enseñanza de la bendita palabra. Ese es el oficio principal, y un auténtico cristiano tiene que hacer lo mismo de Jesús. Pero si no sabe Biblia, ¿qué va a enseñar? No se trata, ay, que yo tengo mi propia comunidad, yo estoy en mi parroquia, niños, si no se trata de esas cosas. Con eso no salvas este país. Si con eso no te vas a presentar, es que yo soy ministro de la Eucaristía, es que yo soy brazo derecho del párroco, es que yo soy, cállate niña, si ese vuelo no funciona. Es la bendita palabra de Dios metida en tu corazón, haciendo la vida igual como Jesús nos lo enseña. No hay otro esquema bíblico cristiano de Jesús. Lo otro es folclore, lo otro está bien para entretener gente, lo otro es para lo que tú quieras. Pero Jesús está llorando una vez más. Esa pasión no funcionó otra vez en este país. La gente se va detrás del folclore. Y ese es el problema que tenemos. Pasó la Semana Santa como que si no hubiera pasado nada. Los negocios hicieron su agosto o su Semana Santa a costillas de los católicos. Rombotran está contigo, Smirnoff Light, suave, venado suave, bikinis al 2x1 y un montón de cosas de esas. Mírala de cerca y aparece una mujer en bikini rojo, ¿verdad? Claro está contigo. Vaya, la grande valla de Claro. Eso es la primavera, disfruta la primavera, destapa los momentos con Coca-Cola, vaya, la Semana Santa. ¿Dónde está la iglesia protestando en contra de eso?
¿Dónde están las congregaciones evangélicas y católicas protestando en contra de eso? No están, porque son parte también del negocio, del problema de este país. ¿Y nosotros dónde estamos? Veamos ahora el texto de la semana. Esperamos que esto sí se les quede, hermanos, por favor. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Venir y suplicárselo de rodillas. Que se les quede el texto, que lo anden repitiendo todos los días. ¿De qué manera Jesús va a morir de nuevo otra vez para suplicarles? Hermanos, convénzanse. La única manera de ser cristiano es estar repitiendo texto bíblico todos los días, hacer la oración, pidiendo por los pecadores que somos todos, aceptando todo tipo de sufrimiento. Es el único cristianismo que existe. No hay otro, no nos inventemos otro cristianismo. Y seguimos con la pasión de Jesús. Ya hemos compartido cerca de 8 temas de la pasión. Seguimos compartiendo el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículos del 3 al 10. San Mateo 27, del 3 al 10. Allá hermana Betty habla el versículo 3, hermanita el versículo 4, hermanita el 5, hermano el 6, hermana el 7. ¿Quién está allá escondida? Virginia el 8. Virginia, sí es Virginia, ¿verdad? Virginia 8, hermano 9, hermanito Daniel el 10. Ya estuvo, muy bien, comenzamos. 27 de Mateo, versículo 3 al 10. Comenzamos allá. Ahorita le están echando salivita a la página de la Biblia. Ya lee el texto, muy bien. Cuando Judas el pretor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió la 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Palabra de Dios. Entonces, dice la primera palabra, recuerden, somos de los poquísimos ministerios en este bendito país que estudia versículo por versículo, palabra por palabra. Yo estaba predicando allá en la parroquia La Capilla San Martín, kilómetro 60, carreteras en Sontepeque. Había un grupo de 400 jóvenes, qué precioso, 400 jóvenes entre 18 y 20 años. Y habían religiosas de 4 congregaciones ahí. Precioso, ¿verdad? El problema es que todos eran católicos, pero nadie llevaba Biblia, fíjese. Ese es el problema, fíjese. Ni las religiosas llevaban Biblia. Yo les digo a las hermanas religiosas, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí, hermanas religiosas? ¿Qué andan haciendo aquí sin Biblia? Y me tocó almorzar a la par de una de las hermanas y me dijo, me da pena, hermano, yo no estudio Biblia. ¿Y qué estudian ustedes, pues, entonces? ¿Y qué hacen, pues? Buenísimas las hermanas. Muy sencillo, muy buena, sí, pero sin Biblia. Sin Biblia, hermanos. Pero todos son católicos. Mentiras, mentiras. No existe un cristiano sin Biblia, imposible. Y ese es el problema. La gente tiene cariño por Jesús, tiene buena intención, sí, pero no tiene conocimiento. Tenemos que meternos en el pellejo de Jesús, en el corazón de Jesús, en el alma de Jesús. El versículo 3 dice, entonces, de acuerdo a lo que acaba de pasar, entonces, ¿qué? Quiere decir que hay algo que ha pasado que viene como consecuencia esta escena. Voy a explicar un poco. Si se han fijado, estamos en el capítulo 27 de San Mateo. En el versículo 1 y versículo 2 no habla de la muerte de Judas. ¿De qué está hablando? Lo leo rápido. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Versículo 2. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. El 1 y el 2 hablan de la sentencia ya formal contra Jesús y que lo llevan donde Pilato. Fíjese bien, el versículo 11, ¿de qué va a hablar?
Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: tú lo dices. El versículo 2, ¿de qué habla? De que llevan a Jesús hacia Pilato. Y el versículo 11, ¿de qué habla? De que ya está donde Pilatos. Y ahora la gran pregunta: ¿y qué está haciendo la muerte de Jesús en medio? Porque del 3 al 10 no habla nada de Jesús delante de Pilato. El 2 sí, el 11 también, y el 3 y el 10 parece una cuña metida ahí que estorba el proceso normal del texto. Da la impresión, porque está hablando de la muerte de Judas. A Jesús lo agarran, lo atan, dice el versículo 2, y en el 11 ya lo ponen delante de Pilato. Y en el 3 y el 10, ¿de qué habla? De Judas, de la muerte de Judas. La gran pregunta, si yo soy buen estudiante de Biblia, me tengo que preguntar: ¿y aquí por qué interrumpieron el texto? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar el Espíritu Santo, el autor de la palabra? ¿Por qué han interrumpido el itinerario que lleva a Jesús hacia Pilato? La gran pregunta: ¿qué está haciendo este texto aquí? Si aquí no habla de Jesús, habla de Judas y habla de los sumos sacerdotes. A través de todo el estudio vamos a responder a esa gran pregunta. Entonces, después de todo lo que acaba de ocurrir, por aquí va Jesús hacia Pilato, y en ese momento Judas está haciendo otra tarea. El que le entregó, viendo que había sido, ¿qué dijo? ¿Qué dice el texto? Viendo que había sido ¿qué? Ese fue el gran susto de Judas. Cuando vio la condena que hicieron a Jesús, entró en crisis, porque no era ese el plan de Judas. Lo que Judas estaba pensando es que solamente le iban a dar una paliza. Las costumbres del pueblo de Israel eran 40 azotes menos uno, le iban a dar 39 azotes y lo iban a despachar. Pero resulta que lo condenaron a muerte. Entonces Judas reaccionó. Eso no era su plan. Eso era algo que estaba fuera de. Viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento. Ese no era el plan. Voy a explicar bien. Hay dos extremos en la historia de Judas. O creer que Judas es lo peor que existió sobre la faz de la tierra, o creer que Judas es un santo. Son los dos grandes extremos. Yo estaba viendo este domingo, a las 7 de la noche, en el canal 12, es el momento de reunión familiar que tengo con mis dos hijos. Y siempre buscamos algo de qué hablar o algún programa edificante, y me dijo mi hija: mire, el único programa decente que hay es este de la Pasión de Jesús. Ponelo, le dije yo, vamos a ver. Y ahí estaban planteando quiénes fueron los culpables de la muerte de Jesús. Decía, primero Caifás, segundo Pilatos, pero el verdadero culpable fue Jesús. Él es el verdadero autor de su muerte. El culpable de que haya sido condenado es Jesús mismo. Y yo me quedé. No, le digo, ¿de qué trata este programa entonces? Aparece la figura de Judas y dice: Jesús obligó a Judas a que lo entregara. Estaban de acuerdo, de común acuerdo. Y aparece la escena donde le dice Jesús: lo que has de hacer, hacerlo pronto, apúrate, yo quiero que me capturen ya. Eso no lo dice el texto, eso lo dicen los gnósticos. ¡Qué tremendo! Entonces Judas no aparece como culpable, Judas aparece como una víctima. Es más, es un corredentor con Jesús. No puede ser. El canal 12, hermanos, todo el mundo lo ve. Me dijo mi hija: increíble, todos los que estén viendo se van a tragar esa mentira de que Judas es un héroe, que hay que canonizarlo, y que el culpable único realmente de la muerte de Jesús fue Jesús mismo. No quiso huir, él se fue a entregar. Entonces el culpable es él. ¡Qué tremendo! ¡Cuánta confusión hay en estos días! Donde yo no he escuchado, perdóneme, en toda la semana, o no vieron el canal 12 nuestros dirigentes, o no saben qué decir. ¿Qué tenemos que decir? Eso es totalmente falso. Los dos extremos son malos. Cuando yo empecé hace 18 años, estaba en Antigua Guatemala,
Estábamos en diciembre, noviembre, estábamos en finales de noviembre, y todos dijeron, vengan, vamos a ver la quema de Judas. ¿Y eso qué? Dije yo, ¿qué es? Es que aquí en Antigua acostumbramos levantar un muñeco, lo ahorcamos y le damos fuego y todos aplaudimos. ¿Y eso por qué? Aplaudimos, Judas al malo. ¿Y por qué tenemos que aplaudir la muerte de una persona? No importa lo que haya hecho, eso no nos corresponde a nosotros. Y eso lo hacen en varios pueblos de este país. ¿Dónde está la iglesia diciendo algo? ¿Dónde está la iglesia criticando esas cosas? No. En primer lugar, el texto insinúa que Judas está en el infierno, pero no lo dice con claridad. Y aunque realmente estuviera en el infierno, no nos toca a nosotros aplaudir eso. No nos toca aplaudir que se haya condenado. Eso no es ninguna gracia. Jesucristo llora por los que se van al infierno, no está aplaudiendo. Es increíble la mala formación que tenemos. Esos mareros satánicos que le den fuego con todo y penal, que se mueran, así como en Honduras los están quemando vivos. ¿Y tú eres cristiano o no eres cristiano? Eso no lo haría nunca Jesús. No podemos andar guindando muñecos en los palos, darle fuego y después aplaudir. Eso es totalmente anticristiano. Va en contra de la misericordia de Dios. Es increíble. Yo estaba aquí en Merliot, me llevaron a un tema, era el novenario de una persona. Y cuando yo llegué, la persona que estaba dirigiendo el novenario dijo, miren, vamos a suspender porque ya vino el predicador, pero después vamos a levantar el espíritu. El dueño de la casa me dijo, ¿y usted qué opina de eso? Es espiritismo, eso no es cristianismo. Levantar el espíritu, ¿para qué? Es como ponerle... Aquí en Antigua estaban en una vela y le pusieron un vaso abajo del ataúd. Y explicó la hermana dirigente de la parroquia, dijo, es que para que el espíritu venga y tome agua y no vaya tan sediento al cielo. Eso es espiritismo. Y nadie que yo sepa, ni en Antigua ni en Merliot, han dicho nada. Porque no tienen formación. Porque no saben que eso es espiritismo. Eso lo hacen los grupos espiritistas. El espíritu no anda bebiendo nada, si es espíritu, ¿qué va a andar bebiendo? ¿Y para qué tiene que levantar el espíritu si el espíritu inmediatamente que muere se presenta ante el Señor Jesús? Lo que se llama el juicio particular. Lee el catecismo de la iglesia. Y yo lo dije así suave, pero lo dije, miren hermanos, el hermano que murió ya está en la presencia, en el juicio particular. Y se me queda viendo la señora bien seria. Dirigente de parroquia, una, y dirigente del antiguo la otra. ¿Qué formación tienen? Ninguna. Y nadie dijo nada, y todos los católicos que no saben nada pues se tragan, es que esta es una tradición de ancestros y tenemos que conservarla, si es espiritismo maya. Es increíble que nos traguemos esas cosas, porque no tenemos formación. Judas dice, habiendo enterado que Jesús ha sido condenado a muerte, fue acosado por el remordimiento. Esto es algo bueno en la persona de Judas. ¿Por qué? Porque le remordió, estaba vivo. Sabemos por todos los textos que Judas comenzó muy bien los 2 primeros años, en el tercer año fue que se perdió, igual que usted y yo nos podemos perder también en el último momento. Usted y yo podemos terminar como Judas, nadie está exento de eso. Y le va a gustar que aplaudan cuando lo vean en el infierno, ¿verdad que no? ¿Le va a gustar que vean a su papá, a su mamá, a sus hijos en el infierno? ¿Va a aplaudir por eso? ¿Verdad que no? Judas no era malo desde el principio. Usted no es malo desde el principio. Pero en el camino nos torcemos. Si hubiera sido malo desde el principio, Jesús no lo llama. Jesús oró, Marcos 3:13, oró, y el Padre le concedió a los dos, incluyendo a Judas. Y no le dijo, mira, pero tened cuidado con este Judas que además de ladrón es traidor, si no ni lo llama. Jesús ha orado toda la noche, una vigilia preciosa para clamar por esos 12 al Padre, y el Padre se los entregó. Iban bien, era de los mejores del grupo. ¿Y por qué terminó traicionando? La avaricia y la soberbia, que ya hemos explicado, los 2 grandes defectos de Judas. Si usted ha puesto toda su confianza en el dinero, en el poder, en el placer, usted va a terminar como Judas. Si usted no acepta que le llamen la atención, usted va a terminar colgado de una viga igual que Judas.
Y sabe que de las cosas más difíciles que hay en los grupos es llamarle la atención a los hermanos. ¡Ah! Llámele la atención a un hermano inmediatamente, la boca, mire, de pichel y la cara de papaya, mango aturrado, mire. Ya de una vez, yo no vuelvo a venir aquí. A uno lo tratan mal, yo por eso ya ni quiero venir aquí. ¡Qué terrible, los hermanos! Si usted quiere ver el crecimiento espiritual de una comunidad, llámele la atención con cariño, llámele la atención con cariño, solo para ver cómo reacciona. ¡Ah! Que esa me la desquito, es que eso no se queda así. La próxima que me presten el micrófono, yo me voy a vengar y yo voy a decir porque eso. ¡Qué terrible! ¡Qué mala formación tenemos! Judas, al ver la condena, dice, le remordió. Porque no era totalmente malo. Una persona totalmente mala ya no le remuerde nada. Sangre Negra, aquel asesino colombiano, le preguntaron: ¿usted cuando mató a su primera víctima qué sintió? Dice: esa noche no pude dormir, yo veía la cara de la víctima pidiendo mi ayuda. Y ahora que ha matado a más de 50, ¿qué piensa? No, hoy hasta risa me da cuando los mato. Ahora la pregunta es para usted, no para Sangre Negra. ¿Usted siente dolor con su pecado o le da risa? Pregúntele al que está a la par. ¿Siente dolor con tu pecado o te da risa? Pregúntele, Santiago, a su hermano. Es que ese es el problema. Mire, Judas, con todo lo negativo que haya sido, sintió remordimiento. Y eso fue bueno. Le dolió lo que estaba haciendo. Y mire qué precioso, hizo un acto de penitencia. Devolvió las 30 monedas de plata. ¡Qué bueno! ¿Cuánta gente peca y no devuelve nada? ¿Cuánta gente roba, miente, comete adulterio, fornicación, comete soberbia y no repara el daño que ha hecho? ¿Cuánta gente no hace penitencia? Si el Señor entiende que uno es débil, hombre. Si el Señor sabe que uno, pues si una canita al aire, hombre. Y yo, mira, quitarle estos $100 a los ricos es como el pelo para un gato, si eso no es nada, hombre. Además, todos los años que llevo trabajando aquí, hasta muy poquito le estoy robando. ¿Cuántas veces decimos esas cosas? Judas tuvo más remordimiento que muchos de nosotros. ¿Cuántas veces los políticos roban? Los comerciantes, ¿cómo ponen precios falsos, mercadería vencida, dan una cosa por otra cosa, le echan más agua a la leche que lo normal, etcétera? Y no les remuerde la conciencia. ¿Cómo le pagan de mal a sus empleados? No les pagan las horas extras, pero van a comulgar. No les remuerde. Van de traje bien elegante, yo los he visto, van a las misas bien elegantes. ¿Dónde está? ¿Qué iglesia está hablando en contra de esas cosas? Porque están por un diezmo. Aquí no estamos por un diezmo, aquí estamos por Jesucristo el Señor. Y la gente está hablando para entretener a los demás. Mire, este hombre Judas le remordió la conciencia. Y el pecado de avaricia, que era el tremendo que lo motivaba, ahora está tratando de quitárselo de encima. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado echarle chelito a nuestra historia particular? Si pudiéramos, ¿cuántos de nosotros lo haríamos? Borrón. Quisiéramos no haber cometido la barbaridad que hemos hecho. Quisiéramos no haber estado en ese lugar, no haber hecho esa cochinada. ¿Cuántas veces, hermanos? Judas sintió ese arrepentimiento, le remordió. Se sintió mal, se sintió asqueroso, se sintió hediondo de haber hecho ese pecado. Y tiró las 30 monedas, dice, devolvió las 30 monedas de plata. ¿A quién? A los sumos sacerdotes y a los ancianos. Con ellos había sido el trato. Ahora se los devuelve. ¿Qué está intentando Judas? Romper lo que había hecho. Eso es bueno. Eso es bueno, que una persona de verdad se arrepienta de lo que hizo. Miren, yo no quiero tener parte, ahí les devuelvo el pisto, ahí les devuelvo lo que me clavé, ahí que les quede, yo no quiero seguir en eso. ¡Qué buena actitud! ¿Cuántos dicen, no, hombre, si de todas maneras ya lo hicimos? Como aquel hombre que llegó a confesarse, ¿verdad? Y le dice al sacerdote: Padre, mire, me vengo a confesar que yo soy el que me robé el saco de maíz la semana pasada. ¿Fuiste vos, Paco?, le dice el sacerdote. ¿Fuiste vos, Paco?
Le robaste a tu propia familia. Sí, padre, mire, pero como tengo necesidad y me voy a robar otro saco, ponga de una vez ahí 2 sacos y me da la absolución de una vez. ¿Verdad? Así somos nosotros, ¿verdad? Queremos la absolución de 2 sacos de una vez. No hay arrepentimiento, hay aprovechamiento. ¿Cuánta gente viene aquí, a este lugar, va a las procesiones, va a la misa solo para aprovecharse de Dios, no para arrepentirse con Dios? La gran mayoría de gente que va a las procesiones, ese montón de cosas, va a aprovecharse de Dios, no se arrepiente de lo que ha hecho, de las ofensas que le ha hecho a Dios. Me acuerdo que estaba en Lo Vasco, ese día martes, estaba lleno solo de hombres. Y les dije, hermanos, aquí hay 5 sacerdotes confesando. Pero el texto de Pedro, estábamos leyendo las negaciones de Pedro, que es el anterior a este. Pedro lloró amargamente, dice San Lucas. La pregunta que les hago, hermanos varones, les dije a todos ellos, si ustedes han confesado sus pecados y además han llorado, o solo los han confesado. Porque si solo los confesaron y no lloraron, esa confesión no funciona. Esa confusión no, es muy pobre. No se trata solo de decir, se trata de sentir, de remorderle la conciencia. Judas está en un buen nivel cuando él le duele lo que ha hecho y devuelve las monedas. ¿Cuántos de ustedes, les dije a esa iglesia llena, han llorado al confesarse? Ninguno. Entonces la cosa no ha funcionado totalmente. Entonces esa confesión con 5 sacerdotes no ha funcionado totalmente. Tienen que haber llorado, gemido, gritado, pedido, suplicado misericordia a Dios. ¿No te duele? Entonces estás peor que Judas. Pregúntele al que está a la par, ¿y tú eres peor que Judas? Solo pregúntele. No, ¿cómo vas a creer, niña? ¿Verdad? Bueno, versículo 4, a ver, hermana. Les digo, he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Aquí hay 2 momentos preciosos de Judas. El primero fue, ya lo vimos en el versículo 3, devuelve las monedas. Está haciendo penitencia. El segundo momento, pequé. Él está consciente, voy a explicar esto. Judas era el único de los 12 que era de la capital, era de la capirucha. Estar en Jerusalén significaba ser ilustrado, ser culto, saber leer y escribir, haber estudiado. El único que era de la capital era Judas, los demás eran galileos, eran campesinos. Pedro no sabía leer ni escribir. El único que sabía bien los textos bíblicos, era el mejor formado intelectual, académicamente, era Judas. Judas sabía muy bien lo que estaba haciendo. Era tan hábil para manejar la computadora, era administrador de empresas y ese montón de cosas. Por eso lo pusieron de tesorero. Era bueno para los números. Rápido, mire, sin calculadora, ¿verdad? Hacía las sumas, las restas, las multiplicaciones. Era bueno. Y él sabe claramente que lo que acaba de hacer se llama pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. Pequé, dice el hombre. Segundo gran momento, ¿cuántos de nosotros no reconocemos que hemos pecado? Ay, hermano, mire, es que la verdad es que yo, si el Padre me dijo que estoy nítida, ay Dios, qué garabato te dieron. Todos somos pecadores y podemos pecar hasta el último segundo de nuestra vida. Diferentes son los grandes santos, ese es otro lío. Pero nosotros, que a puras penas caminamos, que caminamos para adelante porque la bisagra no da para atrás. ¿De dónde? Si las hermanitas que vienen de Lo Vasco vienen con una gran carga de pecados, igual que los demás. Aquí ya no hay competencia a ver quién es más pecador o no, hermanitas lindas. Pues sí, estamos aquí, Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, primera carta de Juan, y el que diga que no ha pecado es un mentiroso, dice la carta de Juan. Mire, pequé, dijo Judas. Segundo acto bueno, reconocerse pecador, pequé. Y qué lindo, mire una cosa preciosa, no está echándole la culpa a Jesús ni a nadie, él dice pequé. No dice, lo que pasa es que el Señor Jesús me defraudó, lo que pasa es que estos hermanos de los discípulos me trataban muy mal, lo que pasa, no está echándole culpas a nadie. Él dice pequé, es un buen acto el que está haciendo Judas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos decir esas cosas?
En la radio QJ, creo que era, salía un programa de poemas. Yo lo escuchaba cuando era cipote, hace poco, no hace mucho. Y escuchaba, me gustaban los poemas, y salía un poema que contaba la historia que un hombre se encontró en la playa con una mujer y tuvieron relaciones. Y en el final del poema dice él: Señor, la culpa no fue de ella, tampoco fue mía. La culpa es toda tuya porque la hiciste bella y me diste los ojos para fijarme en ella. La culpa es tuya, Señor. Y yo, qué sinvergüenzada al nivel que llegamos. Le echamos la culpa de nuestros pecados al propio Dios. La culpa es tuya, la hiciste bella, me diste los ojos para mirarla a ella. Con rima preciosa. Mire Satanás cómo trabaja de fino. Judas está mejor que todos esos poemas. Pequé. No dice lo que pasa, que yo tenía necesidad, y cuando uno tiene necesidad, y además que uno es débil. No, mire, él no está justificando. Pequé, dice. Me encanta este detalle. Pequé. Y va a decir un tercer elemento precioso: entregando sangre inocente. Es la primera vez que aparece en la Biblia que Jesús era inocente, y lo dice el que lo entregó. Precioso. Entregué sangre inocente. Yo soy pecador, él no. Qué precioso. El buen ladrón. En este momento Judas está en el nivel del buen ladrón. Se llamaba Dimas o Gestas, ese es otro lío, se lo inventaron después. La Biblia no dice nombres, pero está en el buen momento. Señor, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mira, vos y yo estamos pagando lo que hemos hecho, pero él no ha hecho nada. ¡Qué lindo! Judas dice: entregué sangre inocente. Ese hombre no merecía estar ahí. Hasta este momento se ha sacado 10 Judas. Está muy bien. Lo está haciendo muy bien. Qué lástima que muchos de nosotros caminamos un poquito y después ya ni los textos bíblicos recordamos. Qué lástima que arrancamos bien, pero somos arrancada de machorrenco, llamarada de tusa. Bien bonitos eran los grupos antes. Mire, hasta ahí en la esquina, en el respaldo de la silla, le ponían el texto bíblico con el nombre de quien iba. Oye, hasta eso se les olvidó. Arrancada de machorrenco tenemos. Y el Señor no dice: todos los que tengan arrancada de machorrenco llegarán al cielo. Mentira. El que persevere hasta el final, dice capítulo 24 de San Mateo. Lea Biblia, hermano. No es cuestión de iniciar, es cuestión de terminar. Porque empezar todos lo hacen, terminar llegan bien pocos al final. Eso pasa en todos los grupos. ¿Cuántos seminaristas comienzan y mire cuántos se ordenan? ¿Cuántos hermanos comienzan un estudio y mire cuántos se gradúan? Porque no tenemos perseverancia, que es una gracia especial que Dios la regala a quien se la pide. Y hasta aquí Judas se ha sacado 10. Va muy bien el hombre. Devuelve las monedas, se declara pecador y declara inocente a Jesús. 3 cosas preciosas. Cualquiera diría: no, hombre, Judas lo hace muy bien. De verdad que lo hace muy bien. Hasta aquí iba muy bien. El final fue el problema. Y mire la reacción de los sacerdotes. ¿A nosotros qué? Tú verás. Es la misma frase que la vamos a estudiar después, que dice Pilatos: soy inocente de la sangre de este ustedes verán. La misma frase. Los sacerdotes y Pilatos están en el mismo nivel de hipocresía. ¿A nosotros qué nos importa si este es inocente y si vos estás arrepentido? No nos importa. Increíble que un dirigente de iglesia le diga eso a su ovejita. A mí qué me importa si ese hombre es inocente y si vos te vas a colgar de una viga, es tu problema. Increíble, pero se da. Aquí lo tenemos bien claro. ¿Cuántas veces hay hermanos que ya no vienen a la comunidad y nosotros ni nos hemos enterado? Ya lo aplastó un carro hace rato sin ni cuenta nos dimos. Mira ahí la hermanita. ¿Cuál hermanita? ¿Cómo se llamaba? Venía aquí, ¿no? Ni cuenta. Es increíble la falta de amor que tenemos. Me decía una hermanita, estábamos en San Vicente, llegó otra hermana de visita a San Vicente, y yo la presenté, le digo: mire, es pastora de una de las comunidades del Seguro Social. Aquí le presento otra pastora del Seguro Social también, aquí está. Cuando se fue la otra me dice: yo ya la he visto un montón de veces y nunca me saluda en el seguro.
Y ella sabe que soy pastora de Cristo María, pero no nos saludamos, me dice. Y viera qué mal se siente uno creyendo que porque estar en Cristo María es lo máximo y nos vamos a amar de veras. Viera qué mal se siente uno. Qué mal estamos. Y Cristo María debería ser el ministerio más amoroso del país. Y si no, ¿para qué estamos en esto? Para enseñar Biblia solamente. Ahí están las universidades que enseñan Biblia y no sacan santos. Nosotros fuimos llamados para iluminar con el amor de Dios a este país entero. ¿De qué entregando a nosotros? ¿Qué? Es tu problema. Veamos un poco de qué se habla esto. Voy a dar indicación, 3 libros, 3 citas bíblicas. A ver, hermano, por favor lea Deuteronomio 21. A usted sí, hermanito lindo, sí. Capítulo 21 de Deuteronomio, versículos 22 y 23. A ver, una de las chicas de Hilo Vasco, las hipotas muñequeras que han venido. A ver, Libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 54. La primera hermanita, la que tiene aero, dice ahí en la camisetilla, la de rojito. Otra hermanita, la que está para acá, la cantora. Jueces 16:30. Jueces 16:30. A ver, repito, Deuteronomio 21, 22, 23. A ver, para llevarlos en orden, voy a llevar en orden. A ver, Sirley, busque Deuteronomio 23, 19. Ana María, busque. A los que están dormidos o señales de dormido los estoy agarrando, mire. Deuteronomio 27, 25. Vaya, esos 3 van a ir en orden. Ahora vamos a las otras citas. Las otras citas. Va a ir después, Libro de Jueces, capítulo 9:54. La que se está rascando los piojitos ahora, vaya, a ella le toca. La cantora, vaya, la cantora le toca Jueces 16:30, ¿verdad que sí? Vaya, muy bien. Repítale usted, hermanita, porque no se lava los oídos la hermana, repítale. Vaya. Vaya, muy bien, gracias. A ver, ¿quién más? ¿Usted, hermanita? ¿Le prestan Biblia a la hermana de Hilo Vasco también, en la otra? Libro Primera de Samuel 31:4, vaya, 31:4, Primera de Samuel. Otro chico que haya venido a estrenarse, allá la hermanita linda que está al fondo, blusita negra. Libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, 14:46. Libro segundo de Macabeos, 14:46. Y Mabel, a ver, Mabel, libro de Tobías, capítulo 3, versículo 10. Tobías 3:10. En ese orden comenzamos, por favor. Gracias, Daniel. Comenzamos, cita bíblica. A ver, oigamos al hermano. Si un hombre es condenado a morir colgado de un árbol por haber cometido un grave delito, su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado de un árbol. Y ustedes no deben convertir en impura la tierra que el Señor su Dios les va a dar en propiedad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos acaba de leer nuestro hermano? Acaba de leer un texto donde habla del colgado de un madero, ya sea como Jesús o como los ladrones, colgado en cruz, colgado en X, cabeza abajo, colgado del cuello, colgado. Está bien claro que lo que va a hacer Judas es una maldición. El texto es clarísimo. Judas va a ahorcarse. Lo que va a hacer, si había sacado buena nota, ahora va a ser una maldición. Ya vamos a explicar. Veamos otra de Deuteronomio. ¿Quién lo tenía? ¿Sirley? Sí, señorita. Sea cual fuere el voto que hayas hecho, no llevarás a la casa de Yahvé tu Dios regalo de tus puertas ni salario de perro, o sea, porque ambas cosas son abominables de Yahvé.
¿Qué nos acaba de leer la hermanita? Dice que no se puede meter dinero de prostitución o de perro en el tesoro del templo. No le quisieron agarrar las monedas a Judas porque era dinero de perro, era dinero de pecado. Y uno ve aquí el cinismo de los sacerdotes del templo, ve lo hipócrita que eran. No quisieron que esas monedas entraran al templo porque eran precio de pecado, y no les interesa el destino de Judas y no les interesa el destino de Jesús. Se preocupan de la liturgia, se preocupan de las reglas morales y no se preocupan de las reglas divinas. ¿Cuánta gente anda bien preciosa en las parroquias, en las procesiones? Sí, pero anda tan mal en su relación con Dios. Nos preocupamos de que la procesión vaya bien bonita, de que la alfombra esté bien hechita, nos preocupamos de que las torrejas queden bien ricas, de que el pescado quede sabroso, y no nos preocupamos de cómo estamos delante del Señor. Hermanos, ¿no seremos también nosotros hipócritas? Ellos se preocupaban de una cuestión litúrgica, religiosa, y no se preocupaban de cómo estaban delante de Dios. Es cierto, no podían meter dinero de prostitutas, dinero de perros, dinero de paganos, dinero mal habido, de drogas, de sexo fuera de orden, de un motel, de una cantina, no lo podían meter ahí. Pero peor pecado era darle muerte a Dios. Ese era peor pecado. Pero es tanto el odio que tienen contra Dios que se brincan la regla que vamos a leer ahorita. Leamos. ¿Sí? Deuteronomio 27:25. Oigan eso. Maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo dirá amén. Palabra de Dios. Maldito el que acepte soborno. ¿Cuántas veces se da en este país? Los jueces, muchos de ellos tienen precio en este país. Lo sé porque me lo han contado los mismos jueces, los mismos abogados. Mire, podrá salir dependiendo de quién esté de juez en ese momento. Si es alguien que yo conozco y sé cuánto se le tiene que soltar y ustedes pueden, lo sacamos. Hay unos pocos que no aceptan eso. La gran mayoría ya saben cuánto gana cada uno de ellos. Y si están de turno, solo es cuestión de azotar los billetes y sale. Y entonces los abogados defensores dicen, mire, le cobro tanto porque le tengo que dar tanto al juez, tanto al secretario, y lo otro es para mí. Aceptar soborno de inocentes es una... ¿Qué dice? Es una maldición. Es una maldición. O sea que Judas es un maldito por haber aceptado dinero de sangre inocente. Él lo está confesando. Es un maldito, según el texto bíblico. Además, otra maldición, irse a ahorcar, es otra maldición. San Juan Crisóstomo dice, uno de los mejores predicadores de todos los tiempos, siglo IV, dice, Judas agregó a su anterior pecado grave otro pecado grave: suicidarse colgándose de una viga, de un madero. Ahora bien, lo que tenemos que ver en esta bendita tarde es los suicidas, los que se ahorcan, ¿se van al infierno, sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se van o no se van? Se van, ¿verdad que se van? Hasta hace poco a los suicidas no se les daba misa de cuerpo presente. Era prohibido hacer eso. Era prohibido. Veamos algunos textos. Empecemos con los textos de los suicidas. Miren, las hermanitas de Ilobasco les tocó esos textos de suicidas. A ver, oigamos la primera. Jueces 9:54. Inmediatamente llamó a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame. No quiero que digan de mí, lo mató una mujer. Su escudero entonces lo traspasó y murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Dios. Solo el hermano por aquí, Santiago, creo que dijo palabra de Dios. Los demás están dormidos o no creen. Si usted no cree que lo que leyó la hermanita es palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí?
Si no cree que eso es palabra de Dios, usted se perdió la bendición, la sanación, la liberación, hermanos. Si la palabra tiene poder por sí misma. O están jugando, o están distraídos, o ya se cansaron, hermanos lindos. Vienen de pasear toda la Semana Santa, de pachanguear y ya vienen cansados. Mire qué terrible. Ya no les da el aliento, no almorzaron bien, no desayunaron bien. ¿Qué pasó? ¿De qué nos leyó la hermanita el texto? ¿De qué habla? ¿Quién se fijó lo que leyó la hermanita? A ver, alguien que lo diga con sus propias palabras. Sí. Abimelec pidió. ¿Por qué? Era tan grave el machismo que él iba atacando una fortaleza. Lean todo el texto. Una mujer desde arriba le tiró una piedra de molino, eran tamañas piedrotas, y le cayó en la chorontoca y le desarmó la de pensar tonteras a Abimelec. Abimelec se había portado mal, por eso dice el texto, ese fue el final. Y cuando ya está todo despachurrado, le dice al escudero: atraviésame para que no digan que una mujer me mató. Era el machismo de aquel tiempo, todavía no hemos superado mucho eso. Ahí estamos viendo un asesinato, un suicidio para impedir una deshonra. Veamos el siguiente texto. Jueces 16 dice: y gritó: muera yo con los filisteos. Palabra de Dios. ¿De quién está hablando ahí en ese texto? De Sansón. Sansón, ¿se acuerda? Tenía una fortaleza increíble, fue juez, o sea dirigente del pueblo de Israel 20 años, él tenía una fuerza para penquear a todos los enemigos, incluyendo a los filisteos, pero se le ocurrió darle su secreto a una mujer muy bonita, y quiso tanto esa mujer que le reveló el secreto de Dios para él. Y le sacaron los ojos, lo trataron de payaso, jugaron con él, se burlaron de él, y el pueblo filisteo siguió dominando al pueblo de Israel. Pasaron los días, y en un momento sacaron otra vez a Sansón para que le sirviera de payaso. Pero Sansón se acuerda en ese momento, le dice: Señor, te suplico que me devuelvas la fuerza que un día tuve, y permíteme vengarme de mis enemigos. Y dice que agarró las dos columnas, lo que no se habían fijado, que ya le había crecido el pelo otra vez. La Dalila ya andaba con otro, era porque solo lo aprovechó para sacarse los ojos y sacarse al enemigo de encima, y se casó con otro que no fuera ciego. El edificio tenía un segundo nivel, estaba repleto. Y Sansón, utilizando la fuerza que antes le había dado Dios, agarró las dos columnas, las destruyó. Dice el texto: fueron más los que murieron esa vez que todos los que había matado en vida, pero él también se murió. Fue un suicidio. La gran pregunta es: ¿Dios permite la venganza? ¿Dios permite que un juez se suicide? Sigamos leyendo. ¿Sí? La que le toca, no, la que le toca. Sí, que se ponga de pie, vamos, arriba, ya, vamos, vamos. Sí, usted, vamos, ya. Ya, hable fuerte, vamos. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásala, no sea que él me circuncidado y hagan mofa de mí. Pero él, mi escudero, no quiso, pues estaba lleno de temor. No lo terminó de leer, lo termino de leer yo. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. ¿De qué habla aquí? Saúl, acuérdense, era el primer rey de Israel, pero desobedeció. Mire, los que desobedecen a Dios terminan asesinados ellos mismos. Le pidió que no se contaminara con las cosas paganas, y él agarró cosas paganas, unas reses que no tuvo que haberse clavado, se clavó unas reses. Dios había dicho que no, él dijo que sí, aunque lo hizo para hacer un sacrificio. Dios dijo: a mí los que me desobedecen se mueren. Pregúntele al que está a la par: ¿y tú le desobedeces a Dios? Pregunte, solo pregúntele.
Mire, los que desobedecen a Dios se mueren. Entonces Saúl fue a la guerra, mataron a sus 3 hijos, y cuando ven a Saúl dicen: ahora allá está el rey, matemos. Antes de que llegaran donde él, Saúl le dijo: mira, ahí vienen esos incircuncisos. Recuerde, la circuncisión es lo que nosotros conocemos como bautismo ahora. Era en el órgano del varón, hacían una incisión para pertenecer al pueblo de Dios, lo hacían a los 8 días, eso era señal de pertenecer al pueblo de Israel. Mira, van a venir esos incircuncisos y no quiero que ellos me maten, mejor mátame tú. El escudero no quiso, él solito se clavó la espada. Ese fue el final de Saúl desobediente. Aquí vemos por qué Saúl se mató, para que no fuera deshonrado por los enemigos del pueblo de Dios. Sigamos leyendo. ¿Quién tiene el otro? ¿Sí? ¿Quién le tocaba? Libro segundo de Macabeos. ¿Quién lo tiene? Libro segundo de Macabeos. Allá, al fondo. Este hombre de que nos está hablando aquí, Razías, lea la historia, dice que era considerado el padre de la patria de Israel. Y vienen los enemigos a combatir y a destruir a Israel. Y entonces ellos dijeron: si matamos a Razías, todos se van a desmoralizar y se van a dar por derrotados. Razías, viendo que el enemigo viene, dice: antes de que me capturen, me mato yo solo. Pero no se alcanzó a matar, dice el texto. Entonces, como no se alcanzó a matar, entonces dice que se lanzó sobre los enemigos, así todo herido. Y los enemigos, al ver que él venía cayendo, se apartaron y cayó en el suelo, se destripó todo. Y todo destripado, dice el texto, se subió a una roca y se sacó los intestinos y se los lanzó a los enemigos. Y detrás de los intestinos iba el resto de Razías. Y él dice: prefiero morir y no que el enemigo declare que nos han vencido. Prefiero la muerte a quedar esclavo de mis enemigos. Aquí vemos otro suicidio. Vamos sacando. Veamos Tobías, a ver quién tiene a Tobías 3. Entonces carga el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió a la presencia de su padre con intención de abrazar. Pero reflexionando pensó: ¿acaso esto sirva para que incluya a mi padre que le diga: tenía una hija única, amada, y se ha ahorcado porque se sentía desgraciado? No puedo consentir que mi padre en su necesidad vaya con tristeza a su. Es peor que en vez de ahogar, suplica al Señor que me envíe la muerte para no tener que oír injuria durante mi vida. Palabra de Dios. El libro de Tobías nos narra la historia de Sarra. Sarra era aquella mujer que le decían la viuda negra. Mataba a todos sus maridos, ya había matado a 7, esa muchachita no se andaba con cuentos, ¿verdad? El que se le acercaba se moría. Y la sirviente le dijo: mira, sos una mujer mala, ningún marido te dura. Y entonces ella, decepcionada, dijo: bueno, aquí lo que me toca es ahorcarme. No, dijo, si me ahorco van a hablar mal de mi papá, mejor le pido a Dios que me mate, que me envíe la muerte. Le está pidiendo morir. Concluyamos esta serie de textos que hablan del suicidio, del ahorcamiento. En el Antiguo Testamento, Biblia en mano, comprobamos: Dios permitía el suicidio por 2 razones: para salvar el honor personal o el honor del pueblo. Pero el caso de Judas no está en ninguno de los dos. Judas no estaba salvando su honor ni salvando el honor del pueblo. Era por haber entregado a Jesús. Entonces el suicidio, que a veces tiene sus excepciones, en este caso con Judas no vale. Pero voy a aclarar algo más.
El padre Hugo Estrada cuenta en uno de sus libros que un día llegó una señora y le dijo: padre, yo no soporto que mi hijo se haya suicidado. Y le dijo el padre Hugo Estrada, de Guatemala, le dijo: váyase mañana al estadio Mateo Flores, va a estar el padre Tardif. Y la mujer se fue con el esposo, y el padre Tardif, que tenía un carisma tremendo, dice: aquí hay una mujer, una madre que acaba de perder a su hijo, ha venido con su esposo y está tomando pastillas de escondidas de su esposo porque no soporta esa muerte. Pero el Señor Jesús le dice a esa madre: no temas, tu hijo está conmigo. Precioso. Entonces Jesús nos viene a iluminar una costumbre feíta que teníamos de que los suicidas se van al infierno. No, momento, no es matemático, pueda que sí, pueda que no. Por lo tanto, tampoco de Judas podemos decir que sí se fue al infierno. Por lo menos la Biblia concretamente no lo dice. La misericordia de Dios es tan grande, porque la persona, hoy lo sabemos, puede morir físicamente, clínicamente, y todavía el alma puede ser objeto de la misericordia de Dios. Y si no, pregúntele a don Bosco. Don Bosco se encuentra con aquella escena: el joven Carlos salió en los documentos del siglo XIX en Italia, está muerto, ya lo están velando, y Dios le revela que ese joven se puede salvar. Y le llenó de una fe extraordinaria, sale corriendo don Bosco, llega: deme permiso, el ataúd está ahí, comienza a hablarle: Carlos, Carlos, Carlos. Y Carlos se sienta, mire que se siente un cadáver, ¡pac!, se sienta. Y le dice don Bosco: ¿quieres confesarte? Sí, dice, se me salen todos, por favor. Se confiesa, ahora ya se confesó, regresen todos. Y le hace una pregunta: ¿quieres seguir vivo o te quieres morir? No, hoy que ya me confesé, me quiero morir. Entonces muérete, ¡pax! Y se murió. Pero antes le había preguntado a don Bosco: ¿y cómo fue que has resucitado? Y Carlos dijo: yo iba cayendo en un hoyo muy profundo y no tenía fin, pero cuando oí su voz, la voz de don Bosco, yo comencé, otra fuerza me empujó de nuevo. Ya estaba bien muerto, ya lo estaban velando, porque Dios se había dado cuenta que había muerto sin arrepentimiento, y le dio el chance Dios de que se arrepintiera, y le dio el chance de que siguiera vivo. Qué precioso el poder de Dios. El joven se arrepiente, dice: no, hoy que me confesé, me muero, muérete, y se murió. Ahora comprobamos esto: después de muerto todavía Dios tiene poder sobre la muerte y puede levantar si la persona lo quiere. Por eso no podemos asegurar que nadie que se ahorcó, que se mató, que se pegó un balazo, esté en el infierno. No lo hagamos. No lo hagamos, porque la misericordia supera nuestro pecado, inclusive el suicidio por ahorcamiento. Nosotros no podemos condenar a nadie. Qué pena que nosotros, si vos te vas a ir al infierno, si vos ya estás condenado, si vos no sé ni para qué estás vivo, matate, si vos... No, cuidado, un cristiano no hace esas cosas. Un cristiano auténtico no se mete a jugar con esas cosas. Nadie puede decir. Pero una cosa: los videntes que han bajado al infierno dicen: el infierno está lleno, pero no dicen de quiénes. Que está lleno de gentes, pero quiénes son, Dios no lo permite revelar. ¿Estará Judas en el infierno? No lo sabemos. Al menos bíblicamente, al menos por la doctrina oficial de la iglesia, no se atreven a decir: sí, Judas está ahí. Pero todos los textos apuntan a que sí. Veamos un texto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17:12. ¿Alguien lo encuentra por ahí? Juan 17:12. Un cipote listo que esté despierto, échele salivita, échele. Ya lo encontró, póngase de pie, grite, muy bien, allá al fondo, muy bien. Oigamos. Hermanita linda, su nombre, perdón.
Isabel, ¿qué tipo de Biblia está leyendo? ¿Qué versión es? Nuestro pueblo. Con todo cariño, Isabel, tenemos que ser cuidadosos, porque esa versión daría la impresión de que Judas ya nació para ser condenado. Imposible. Dice, el que ya había nacido para perderse. No, Dios no crea a nadie para la perdición. Por eso tenemos que ser cuidadosos con la Biblia que leemos, porque así como lo acabo de escuchar, eso da la impresión, el que había nacido para perderse. No, nadie nace para perderse. Nadie. Por eso los refranes no son ciertos muchas veces. El que nació para tamal del cielo le caen las hojas. El que nació para maceta no pasa del corredor. No, eso no tiene nada que ver con Dios. Ni modo, sufrir me tocó a mí en esta vida. No, no es cierto. Ese es tu problema. Sufre porque quieres, pero Dios no te puso como norma el sufrimiento. Mentiras. Aquí dice el texto, lo leo en la Biblia de Jerusalén. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Lo que estaba escrito es que alguien lo iba a entregar, no que se llamaba Judas. Eso tenemos que ponerlo bien claro. ¿Quién es la perdición? Satanás. Y Judas le hizo caso a Satanás, por eso se llama hijo de perdición. Porque él iba muy bien, devolvió las 30 monedas, dijo, soy pecador, sangre inocente, hasta ahí iba bien. Pero en el momento final le escuchó a Satanás. No, hombre, si ese pecado que has hecho nadie te lo... Es de más que hayas devuelto las 30 monedas. Es de más que te acuses de pecador. Es de más, mira, si voy mira el infierno, matate, hombre. Mira, si esto ni te quisieron, mira cómo te han tratado. Tú lo verás. Estos ya no son ni tus cheros, hombre. ¿Qué te queda? Nadie. Mira, los discípulos ya no te quieren. Jesús no te quiere. Y eso tampoco. ¿Qué te queda? Matate, hombre. En el momento final escuchó a Satanás. Y qué pena que estemos en parroquia y no sepamos discernir la voz de Satanás y la voz de Dios. Y confundimos el cebo con la manteca, la gordura con la hinchazón. Y por eso cometemos grandes errores. Hermanitos lindos, en el nombre poderoso de Jesús, pidámosle al Señor que nos ayude a diferenciar la voz de Satanás de la voz de Jesucristo, el Señor. No es posible. Miren, el momento crucial, ya para sacarse buena nota en el arrepentimiento, se ahorcó. El proceso era bueno de Judas. Hay una leyenda acerca de Judas que dice que cuando la mamá estaba embarazada, ella soñó que iba a dar a luz a un asesino. Y cuando nace Judas, se conocieron de niños con Jesús. Y era tan malo el Judas desde niño que una vez le pegó una mordida en el costado derecho donde le metieron la lanzada. No, eso tampoco. Tampoco. Eso Dios no hace esas cosas. Tampoco es que era malo desde el vientre materno, nació para ser malo. Mentira, nadie nace para ser malo. Mentiras. Que traemos algunos instintos desviados es otra película. Pero Dios no crea maldades. Somos imágenes del Dios vivo, dice el libro del Génesis. Nos torcemos en el camino como nos hemos torcido usted y yo. Pero ninguno de nosotros nació para ser malo. Tampoco podemos decir lo que dice el Canal 12, que Dios los bendiga y los perdone a sus hermanos por estar pasando esos programas tan feos, que Judas es un héroe, que es un corredentor. Tampoco. Y que el único culpable se llama Jesús. Además de estos textos, Juan 17:12, los propios textos del Evangelio de Mateo, que ya estudiamos, Jesús dice bien claro: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valiera no haber nacido. El versículo 24 del capítulo 26 de San Mateo, más le valiera no haber nacido. Entonces es una condenación muy fuerte de parte de Jesús. No dice, no, hombre, mi amigo Judas, somos grandes cheros, los dos vamos juntos, vamos. No, no dice eso. Vamos a salvar a la humanidad, no dice eso. Aprendamos, hermanos. Volvamos a nuestro texto. ¿En qué versículo íbamos? Lee el 5, por favor. Entonces, arrojando las monedas se marchó y fue ahogado.
Solo les explico esto o les pregunto esto. ¿Se dan cuenta todo lo que le estamos sacando al texto? Les pregunto así suavecito. ¿Ustedes ya habían estudiado alguna vez en alguna de sus parroquias, ministerios, congregaciones o cosas parecidas el texto de esta manera? Ni sabían que había todo eso. Por eso fallamos, porque no tenemos una buena formación. Versículo 5, él tiró las monedas, como no se las quisieron recibir, en el santuario. No sabemos si fue en el atrio o en el santo, pero fue dentro del santuario. Se retiró, fue y se ahorcó. Fíjense una cosa, lo menciona brevísimamente Mateo. A ver si logro explicar. El versículo 3, 4 y 5 habla de la muerte de Judas. 3 versículos, aprendamos matemática bíblica. El versículo 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, casi el doble, ya no habla de Judas. Habla de lo que hicieron con las monedas. Cuando uno estudia Biblia tiene que ser muy listo. ¿Y por qué tan chiquito menciona la muerte de Judas? ¿Por qué no sigue hablando de eso? Porque no es ese el tema central de Mateo. No es la muerte de Judas. Lo que más le interesa es quién es el culpable realmente de la muerte de Jesús. Y cómo se portaron aquellos sacerdotes con las monedas con las cuales habían pagado la sangre de Jesús. Solo 3 versículos y lo menciona de una manera muy breve. Se ahorcó, punto. No le interesa describir la muerte de Judas. No es ese el objetivo. El objetivo es ver la hipocresía de los sacerdotes. Ahora respondo la pregunta que hicimos al principio. ¿Por qué este texto está metido ahí entre el 2 y el 11? Si el 2 llevan a Jesús de Pilatos y en el 11 ya está con Pilatos. ¿Por qué lo metieron? Porque a Mateo sí le interesa no ver el canal 12 de televisión, le interesa descubrir quiénes son los verdaderos culpables bíblicamente hablando. Y los principales culpables son los sumos sacerdotes de aquel tiempo, con la colaboración de Judas. ¿Entendió Biblia ahora? ¿Se da cuenta todo lo que está aprendiendo para que no le dé garabato el canal 12 de televisión? Dios los bendiga y los perdone. Claro, ellos no saben Biblia, pero usted y yo sí tenemos derecho y obligación de saber Biblia para que no nos den garabato esos. Él tiró las monedas, se retiró, fue y se ahorcó. Agregó otra maldición. ¿Por qué se ahorcó? San Agustín de Hipona, Orígenes, dicen, se desesperó de la misericordia de Dios. No logró esperar a Dios. Voy a hacer una segunda pregunta de esta tarde. La primera ya la respondimos, ¿por qué esta sección está ahí? La segunda pregunta, ¿por qué Pedro, que acabamos de mencionar en el estudio anterior, se parece a Judas, pero Pedro terminó muy bien y Judas termina muy mal? ¿Por qué? Pedro cometió un error, un pecado, maldijo a Jesús. ¿Hizo penitencia? Sí, lloró. Judas cometió un error, entregó a Jesús. ¿Hizo penitencia? Sí, devolvió las monedas, se declaró pecador, declaró que era inocente. ¿Y por qué terminaron tan diferente? Porque hay 2 tipos de personas en la vida. Están los que lloran su pecado y logran detenerse esperando la misericordia de Dios. Y hay otros que pecan y se desesperan. Son aquellos hermanos desesperados. Yo me las pinto, yo me voy, yo no me quedo, yo me desquito, yo me vengo, a mí no me la hace. Tremendo. ¿Cuántas personas hay así? Hay muchos desesperados. Yo con este me caso, yo con este me caso, yo me voy para acá. ¿Ya le preguntaste a Dios si Él autoriza eso? No, pero es que hay tipos como Pedro que están esperando la respuesta de Jesús y otros que escuchan la voz de Satanás. Pedro sintió la mirada preciosa de Jesús y se quedó rumiando, lamiendo el amor bendito de Jesús. Judas se alejó de Jesús y solo escuchó la voz de Satanás. Pregúntele al que está a la par, ¿tú escuchas la voz de Jesús o la de Satanás? Pregúntele, nada más es una pregunta. Versículo 6, ¿quién lo tiene? Los jefes de los
los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron, no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre, palabra de Dios. Mire, los sumos sacerdotes, hey, recojamos las monedas, es pisto, hombre, recojámoslas. Y mire el texto, se pusieron a deliberar. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Este volado está sucio. Ey, nosotros somos limpios, aquí no puede entrar ese dinero sucio. Qué tremenda la hipocresía del ser humano. Delante de los demás aparentamos estar bien. ¿Y tu conciencia cómo está? Versículo 7. Oigamos. Y después de deliberar, compraron el campo del alfarero para sepultar a él. Después de deliberar, mire, aquí sí deliberaron. ¿Qué hacer con ese dinero? Ey, ¿qué hacemos, hombre? Ey, nos vamos de fin de semana, compramos bikinis al 2x1, compramos pescado envuelto en huevo, nos vamos de tours, mira, son 30 monedas, repartámoslas. Así como muchos de los que están en la Asamblea Legislativa se reparten los fondos del pueblo del Salvador. Cada uno se reparte, ey, mira, te toca ir a Grecia, $15,000 de viáticos. Ey, inventate cualquier cosa, hombre, vos andate, de tu manera ya ganamos las elecciones. Vos andate, hombre, no le hagas caso. Eso se sabe, es Vox Populi, yo lo sé con nombres y apellidos, pero claro, no lo voy a decir. ¿Cuántas veces hacen eso? Se pusieron a deliberar qué hacían con ese pisto. Y al final dije, no, hombre, mira, es de sangre, no lo pueden. No, dale, hombre, lo limpiamos con agüita, mira, y volado, y ahí se va. No, hombre, mira, hagamos una cosa. Compremos el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Una pregunta, ¿usted sabe lo que es el campo del alfarero? ¿Usted sabe dónde está bíblicamente hablando? Tendríamos que tener un mapa. Lo dice al pie de página la Biblia. Es una cita libre de Zacarías 11:12 con influencia de Jeremías 32 que habla de la compra de un campo, y de Jeremías 18:2, 19:1, que habla de los alfareros de la región del campo de sangre, que una tradición muy antigua sitúa en Hinnón. Voy a explicar. Suponiendo que aquí en el centro de esta antena sea Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén. La parte norte está Betania. En medio hay un valle que se llama Torrente Cedrón, donde caía toda la sangre de las reses que sacrificaban en Pascua. A este lado queda el Monte de los Olivos, que es Semaní. A aquel lado hay otro valle, que se llama el Valle del Hinnón. ¿Qué hacían en ese valle? Tiraban toda la basura. Lo que se va a llamar la Gehenna. La Gehenna es el símbolo del infierno. Ahí quedaba el campo del alfarero. El campo que compraron está cerca del infierno, ¿entendió? Ahí murió Judas. Judas murió cerca del campo del infierno. Qué tremendo estudiar Biblia. Las hermanitas de Hilo Vasco, mira, y van a llegar bien sabias a Hilo Vasco, mira, a dar clases van a llegar allá. Qué bueno, bendito sea Dios. Versículo 8, ¿quién lo tiene? El 8, allá al fondo. Por esta razón, ese campo se llamó campo de sangre hasta hoy. Palabra del Señor. Por esta razón, ese campo que se llamaba de alfarero, ahora se le llama campo de sangre. Mire qué tremendo lo que dice el texto. Hasta el día de hoy, Mateo está escribiendo ese evangelio por el año 70 más o menos. En ese tiempo todavía se le conocía campo de sangre. ¿De cuál sangre? De la sangre de Jesús. Mire qué tremendo. Los sacerdotes compraron, con ese dinero compraron ese campo que se llamaba de alfarero. Pero toda la gente cuando pasaba por ahí, mirá, le dice, hasta el campo de sangre. Se acordaban del asesinato de los sacerdotes en contra de Jesús. Los sacerdotes levantaron un monumento en contra de ellos. Aprenda a leer Biblia. Cada vez que la gente pasaba, mira, a veces el campo que compraron los asesinos que tenemos ahí en la parroquia, ellos lo compraron, sí, ellos compraron este campo, por eso lo llamamos campo de sangre. Y cada vez recordaban la película, fíjese. Qué tremendo, miren, cómo ellos mismos sembraron su propia estaca. Versículo 9. Versículo 9.
Se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, pero aclaro, al pie de página dice bien claro que no solamente era una cita de Jeremías, era de Zacarías también. Zacarías habla de las 30 monedas. Y Zacarías, cuando estamos hablando de ese texto, Zacarías está hablando en el capítulo 11, versículo 12 y 13, dice Zacarías 11, 12 y 13, yo les dije, si les parece bien a ustedes, denme mi jornal, si no déjenlo. Ellos pesaron mi jornal 30 ciclos de plata. Yahvé me dijo, echa al tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Tomé las 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro del templo. ¿Qué estoy leyendo? Zacarías 11, 12 y 13. ¿De qué habla? Igual, el pueblo de Israel se portaba mal todos los días, igual que nosotros. Y llega un momento en que Dios, a través del profeta Jeremías, Zacarías, le dice, dile a ese pueblo que yo quiero que me valoricen en cuanto me evalúan. Lo está diciendo a través de Zacarías. Ellos dicen, 30 monedas damos por ti, el precio de un esclavo. Lo trataban tan mal a Zacarías, por ti lo más que vale son 30 monedas. Y le dieron las 30 monedas. Dios le dijo a Zacarías, devolvéselas y échalas en el templo. Está hablando de cuánto habían valorado a Dios, Zacarías. El texto de Mateo dice 30 monedas, lo mismo que le pasó a Dios allá con Jeremías y con Zacarías ha vuelto a pasar. La única diferencia es que allá no lo mataron y aquí sí. Allá ganas no le faltaba para matar a Dios y al profeta. Aquí matan al profeta llamado Jesús, que es Dios. Entonces el texto se cumplió. Lean el libro de Jeremías, habla del campo del alfarero. Lean, es precioso. Y dice, así como estoy reconstruyendo en el campo del alfarero, también voy a reconstruir a mi pueblo. Entonces son los textos que estamos estudiando, hablan precisamente de esas 30 monedas en lo cual valoraron a Dios. ¿Saben un problema grave? ¿Saben un problema grave? Es cuánto valoramos a Dios. ¿Cuánto valoramos nosotros, los que estamos aquí, no los que han venido, no los que fueron a la Costa del Sol y se emborracharon? Nosotros, los que fuimos a las procesiones, ¿cuánto valoramos a Dios? Poquísimo. Muy mal. Mire si dieron el texto bíblico, mire si lo dieron de tarea. Ahí va a preguntar, el hermano Ricardo va a preguntar, no le hagamos caso, Ricardo, no le hagamos caso a Dios, no le hagamos. Pero fuimos a las procesiones y comimos pescado envuelto en huevo. No valoramos bien a Dios, mentirosos somos nosotros. Igual que aquellos valoraron tan mal a Dios, también nosotros lo valoramos. Lo que más le encanta a Dios es la obediencia, no el que esté sentado en una silla. Eso no le preocupa ni le interesa a Dios, le preocupa tu obediencia a Dios. Terminemos, versículo 10. ¿Quién lo tiene? Y la dieron por el campo delante del alfarero, tal como Dios. Y San Mateo, si se ha fijado cómo mete fuerte el texto en contra de los sacerdotes. Y no solamente no recogieron las monedas, sino que las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Allá eran devueltas aquí compraron un campo y sembraron un monumento en contra de ellos. Terminamos el estudio con un texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Alguien abra su Biblia, por favor. Hechos 1, versículo 18 y 19. Hechos 1, 18 y 19. Un cipote listo que quiera leer. Sí, lea, cualquiera. Ya, muy bien. Arriba, vamos, grite, vamos, diga algo, vamos, ya. Échele saliva, vamos. Después de los evangelios está Hechos. Aquí está, y lo vasco, muy bien. Pues bien, con el dinero de su crimen compró un campo, se tiró desde lo alto, quedó destrozado y se desparramó
ahí menciona otra versión de la muerte de Judas. ¿Qué dice el texto? A ver si nos fijamos. ¿Cómo se murió Judas en ese texto? Él se lanzó. Él se lanzó, salió corriendo, dijo: aquí voy, me tiro, yo soy un cadáver en potencia. ¡Pam! Se estrelló. Eso no lo hizo. Tenemos que aprender a estudiar buenos textos bíblicos. La versión de Hechos de los Apóstoles, en una de las versiones raras, dice que él se tiró en un montón de fuego. ¿A dónde sale eso? El texto bíblico dice: se murió, pero no dice que él se lanzó. Da la impresión de que fue un accidente. Da la impresión de que son dos versiones de la muerte de Judas. Allá dice que se retiró y se ahorcó, y que compraron con el dinero un campo de sangre, y ahí para enterrar a los forasteros. Aquí dice que él fue a comprar el campo de sangre y ahí se tiró, se murió, y que se rompió la chorontoca, que por ahí le salieron todas las entrañas, todos los intestinos, dice por ahí. Bye. Para que no nos agarren en curva, ¿cuál es la versión correcta? No, pero es que en Hechos de los Apóstoles dice que, además, aquí no dice campo del alfarero, solo aquel damá, campo de sangre. ¿Cuál es la versión correcta? Aquí dice que él compró, allá dice que aquellos compraron. ¿Cuál es la versión correcta? Aquí dice que se ahorcó, aquí dice que se cayó, se accidentó. ¿Cuál es la versión correcta? Las dos. Tenemos que aprender a estudiar Biblia. Punto número 1, los dos dicen que Judas se mató, se murió, y se murió luego. Punto. Que había un campo donde fue utilizado con ese dinero. Que lo compró Judas o lo compraron aquellos es lo mismo. Están utilizando el todo por la parte o la parte por el todo. Es el dinero que era propiedad de Judas. Y lo compraron. Acuérdense las versiones. Lucas, que es el escritor de la segunda versión, no estuvo al principio en la vida de Jesús. Él oyó la versión. Mateo sí estuvo cerca, era discípulo. Se cree que era uno de los 12. Él estuvo cerca ahí. Entonces, uniendo las dos versiones, podemos decir con claridad: Judas ciertamente murió rápido, en un campo que tiene que ver con la muerte y con las 30 monedas, aquel damá, campo de sangre. Y qué pena que lo más probable, dicen los historiadores, se guindó de una viga, la viga no aguantó, se cayó y se destripó todo. Esa es toda la versión a la cual se puede llegar uniendo los dos textos. Terminemos. La primera pregunta que tratábamos de responder era: ¿por qué este texto está ahí en medio? Porque quiere dejar bien claro Mateo que los culpables en primer lugar no es Pilatos, son ellos, los sumos sacerdotes, con la complicidad de Judas. No es que Judas ya viniera destinado a ser traidor, no. Eso se dio después, cuando él quiso escuchar. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser Judas. Ahora, la segunda pregunta: ¿por qué tan final diferente? Un Judas que parece que está en el infierno y un Pedro que es el príncipe de los apóstoles, el primer papa. Porque uno esperó la misericordia de Dios y el otro no. Cuidado con esas personas desesperadas, van a terminar muy mal. Mire, Jesucristo es precioso. Terminamos con esto. Él era un hombre todoterreno, era un hombre que se levantaba en las madrugadas cuando todavía estaba muy oscuro, dice Marcos, a orar. Era un hombre que se preparaba, caminaba todo el día, caminando se gastaba, pero cuando había que detenerse se detenía. Equilibrio es la palabra clave. O nosotros somos extremistas, o somos aguados, o somos demasiado tiesos. O no nos levantamos o somos un ventarrón. Calmate, niño. A veces hay que ser ventarrón, a veces hay que calmarse. El equilibrio. Ambos, acuérdense de la tortuga que llegó tarde, ¿verdad? Ambos, el problema es que no supieron medir. Muchas personas terminan como Judas porque no saben medir su momento y no saben esperar. ¿Cuántas jovencitas llegan a la casa? Hermano, ¿me puede decir cuándo me voy a casar?
Ninguno de los que está ahorita es. Ninguno. El suyo aparecerá cuando tenga 20 y tantos años. Bueno, métase con el cualquiera y no pregunte nada, pues niña, no hay problema. Agarre el que va pasando, niña, no hay problema. Somos súper desesperados. Y no me lo pueden fabricar en Hilo Vasco. Allá no hacen muñecos de ese tipo. Son muñecos de barro los que hacen allá. Allá no lo fabrican así. Hermanos, aprendamos. No podemos condenar a Judas, pero tampoco podemos santificarlo. Y lo que no podemos hacer como Judas es ser gente que no espera el momento de Dios. Pidámosle perdón al Señor por ser demasiado impulsivos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendecimos al finalizar este momento de encuentro contigo. Te damos las gracias y te suplicamos que nos perdones por todas las veces que nosotros hemos sido impulsivos y no hemos esperado tu voz, que tiene salvación. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, bendito seas por tu gran misericordia. Amén. Tenemos 5 minutos para hacer ejercicio. Corran al cafetín, les cae bien una corrida.